Hoy es miércoles, miércoles productivo, miércoles de hablar de cosas interesantes, o miércoles para hacer muchas cosas. Es la mitad de la semana y esto se nos llenó de información súper chévere. Hoy les tengo un invitado. Mira, ya estoy conectándome. Hola a toda mi comunidad en Facebook, hola a toda mi comunidad en nuestro canal de YouTube. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Y muy buenas tardes también para los colombianos que están en el exterior, a todos los que están trabajando hoy en mitad de semana, para todos los que están estudiando, para todas las mujeres que están, mejor dicho, juiciosas, haciendo de todo, para todos los caballeros, los jóvenes en general, para todos, también para los niños. Muy buenos días, muy buenas tardes. Pues bueno, estamos muy felices hoy porque es que hoy me está acompañando Ronald Vargas, que es un líder juvenil que ha estado trabajando por la educación. Yo sé que ustedes muchos ya lo han visto y los que no lo han visto se los voy a presentar. Aquí está con nosotros en esta mañana aquí en la 10 Radio. Y él ha estado trabajando intensamente por la educación de Colombia. Quiere que todos, que Colombia sea el país, mejor dicho, potencia en educación, ojalá pública, a un buen precio, a un buen costo, que tenga la calidad que merecemos los colombianos. Y bueno, para mí es un placer tenerlo en esta mañana aquí en la 10 Radio. Ya estamos conectados en www.la10radio.com. También para todos los que nos escuchan, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y yo voy a saludar a mi invitado en esta mañana. Ronald, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana aquí de miércoles, de actividades, de mitad de semana. Bienvenido a la 10 Radio. Hola, buenos días a todos y a todas. Tatiana, espero que estén muy bien y a todos los oyentes que también estén muy bien. Bueno, Ronald, un trabajador incansable, representante, ex representante de los estudiantes de la Universidad Nacional, ingeniero civil, perdón, industrial, ingeniero Industrial. industrial. También ha sido, es investigador de la CEPRO, de la Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación. Viene desde Chiquinquirá, desde el municipio de Saboyá, y bueno, está trabajando por toda la juventud, por toda la educación de Colombia. Ronald, felicitaciones y bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido este trabajo? Te hemos visto en medios de comunicación, te hemos visto en debates, no, en todo lado. ¿Cómo ha sido este trabajo de verdad por la educación en Colombia? ¿Cómo va? Muchas gracias, Tatiana. Pues bien, digamos que es una labor que, si bien muchas personas se han abanderado, lo cual es algo muy bueno para el país en general, creo que ha sido una causa que han impulsado varios gobiernos, que han impulsado varios liderazgos. Sin embargo, hoy en Colombia nos hace falta muchísimo en todos los aspectos. No solamente en la educación básica, primaria y secundaria, que yo creo que todas las personas que estamos acá sabemos de las falencias que tenemos, de las brechas que hay entre la educación pública y la privada, pero de por sí las brechas que tenemos como país respecto al resto. Hoy Colombia tiene el peor rendimiento en las pruebas PISA dentro de los países que conforman la OCDE. Tenemos el peor rendimiento en casi todas las pruebas. Increíblemente, incluso tenemos el peor rendimiento en competencias ciudadanas viniendo de un conflicto armado por el cual hemos venido atravesando hace más de 80 años. Y en eso tenemos el peor rendimiento en las pruebas PISA. Pero adicionalmente la cobertura que nosotros tenemos en educación superior es de las más bajas de América Latina, de las más bajas del mundo y los estándares incluso que nosotros podemos llegar a tener de calidad en la educación primaria también está entre los peores del mundo. Nos estamos comparando con países como Haití en muchas competencias. Entonces creo que es una labor que se está dejando de lado porque lamentablemente el país ha tenido que atravesar por una serie de problemáticas como un conflicto armado, nuestra situación monetaria, de pobreza, que no nos han permitido enfocarnos en temas fundamentales como este. Y bueno, algunas personas nos hemos dedicado a trabajar particularmente yo lo he hecho por la educación superior, sobre todo por la educación pública, la educación universitaria, como activista dentro de la Universidad Nacional, donde hemos creado equipos de trabajo a nivel nacional, en Tumaco, en Arauca, en Amazonas, en Caribe, en Manizales, Palmira, Medellín, Valledupar, Bogotá, creando, digamos, unas redes de trabajo para poder contribuir en pro de esto que estamos buscando que fundamentalmente sea un derecho, porque en Colombia la educación no lo es un servicio lamentablemente, es algo que tenemos que modificar con urgencia para que no sea un privilegio de unos pocos, para que no dependa de tu estatus socioeconómico, para que no dependa de tu capacidad monetaria, el hecho de que puedas acceder a una buena educación, lo cual debería ser, insisto, un derecho universal. Entonces, sí, por supuesto, ha sido algo duro,
pero en lo que nos esforzamos todos los días desde diferentes aspectos y bueno, esperando que eso nos dé los mejores frutos posibles. Bueno, qué tema tan complejo, ¿cierto, Ronald? Porque aquí hablamos de presupuestos, leyes. No, y nosotros, digamos, en Colombia tenemos los presupuestos un poco como atorados. Yo no sé cómo desatorar esto, ya que Ronald ha estudiado un poco más a profundidad el tema de la educación y de los presupuestos. No sé qué nos podría contar, cómo podríamos empezar entre todos los colombianos a apoyar nuevas ideas para tener un mejor país un poco más productivo. Tenemos impuestos, tenemos pagos, pero ¿será que cómo hacer para que lleguen directamente a esas personas y haya esa educación soñada y podamos ser esa potencia, Ronald? Bueno, para todos nuestros oyentes, primero comentarles una cosa. No Ujú, hay mejor inversión que la educación. Y esto no es retórica, esto no es un sofisma. Eso está comprobado estadísticamente, que en los países donde proporcionalmente han aumentado el presupuesto para la educación, así ha sido el crecimiento de su Producto Interno Bruto. Países como Singapur, que hace ujú, 50 años era un país muchísimo más pobre que Colombia, entendieron que a través de la inversión en la educación podían avanzar significativamente y hoy se encuentran como potencias económicas. Lo mismo entendió Japón, lo propio entendió Estados Unidos hace muchos años. Entonces, en principio, la gente siempre dice, hey, pero es que Ronald, tenemos una torta y esa torta, dependiendo de usted cómo la reparte, tiene que ponerle a una cosa y quitarle a otra. Y, pues bueno, educación es el presupuesto, el mayor presupuesto en Colombia hoy en día, lo cual es cierto. Pero hay que decir de todas maneras que eso fue posacuerdo de paz. Es por eso que muchos defendimos el acuerdo de paz y a capa y espada, porque hasta el año 2016, el mayor presupuesto, digamos, hay dos presupuestos por encima de educación hasta el 2016. Uno, el pago del servicio de la deuda externa, y dos, el pago de los temas de seguridad, porque estábamos en medio de un conflicto armado. Eso es lo que más se lleva al presupuesto. Hoy en día, de todas maneras, a pesar de lo que hoy nosotros tenemos como país, no llegamos a la meta ni siquiera del 3% del Producto Interno Bruto en materia de educación, que debería ser la meta básica para que a partir de allí pudiéramos crecer como país. Porque, insisto, ujú. luego lo miramos en partidas generales y creemos que estamos invirtiendo mucho y la verdad es que estamos muy lejos de metas de cómo contra otros países miramos la inversión respecto a nuestros productos internos brutos. Entonces, dicho lo primero, es decir, financiar la educación sirve porque eso mejora la productividad del país, porque mejora el Producto Interno Bruto, mejora la calidad de vida de las personas. Hay que ver, entonces, ¿qué pasa en Colombia? La discusión en temas de financiación es muy compleja, pero para que ustedes se den una idea de qué es lo que nos está pasando. Vamos a dividirlo en dos pedazos, ¿listo? Un gran Ujú, pedazo es la educación básica, media y media vocacional. Es decir, los niños que entran a primaria, luego están en su primaria, digamos, cursando de primero a quinto, y luego están en su bachillerato cursando desde sexto hasta 11, ¿sí? Allí sí, nosotros tenemos una ventaja. Como país hemos avanzado mucho en cobertura. Es decir, hoy podemos llegar a decir que los niños en general podrían acceder a una educación gratuita en el colegio y hoy tenemos la capacidad para absorber a todos los niños que requieran entrar. Allí donde ujú, tenemos el gran problema lo tenemos a través de la calidad. La calidad en la educación primaria y secundaria es malísima. La cantidad de estudiantes por profesor es altísima. Hoy ustedes ven salones sí, hoy de colegios públicos donde hay 40, lleno, 50 estudiantes, ¿sí? Con un profesor. demasiado. Sí, Y sí, eso es lo sí. que nos ha afectado en temas de educación. Necesitamos inversión en infraestructura, necesitamos invertir en contratar más planta docente, ya estén con los docentes que tienen nivel de pregrado o que no tienen pregrado, porque como son niños hasta ahora y en otros países han entendido que hay que invertir en procesos de doctorado en los primeros años de vida porque esto nos va a ayudar a formar hábitos para el resto. Luego está el tema del PAE, el plan de alimentación escolar, que cuando los niños vayan al colegio no lo hagan con hambre, lo hagan habiendo tenido un desayuno, un almuerzo, una cena. Es claramente estudiado que un niño, entre mejores capacidades económicas tenga para cubrir su alimentación, para poder cumplir con temas de movilidad, para poder cumplir con temas de vivienda, mejor rendimiento académico va a tener. Entonces ahí está también el PAE. Y está el Sistema General de Participaciones, que fue lo que nos inventamos para que cada una de las regiones a nivel nacional pudiese distribuir los recursos para sanear algunas cuestiones básicas como lo es acueducto, como lo es vivienda o como lo es educación, que eso hay que modificarlo. Entonces, ahí está un primer gran bloque en temas de inversión, ¡pum!, donde Ujú, tenemos buena cobertura,
pero tenemos que avanzar en temas de calidad, de mejorar el número de estudiantes por docente, alimentación, vivienda, transporte, ta, 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 ta. Entonces es el primer bloque. Y ahí no hace falta mucho. Pero luego hay un segundo bloque, que digamos es el que yo he venido trabajando con proyectos de ley en los últimos años, y es el tema de educación superior. Hoy en Colombia, de cada 100 niños que ustedes ven que ingresan a esa primaria, solamente 4 van a tener un título profesional al finalizar sus primeros 28 años de vida. Solo 4. Eso es terrible, eso es terrible. Malo. Es un crimen que nosotros estamos cometiendo contra la infancia. Pero, ¿por qué? Porque muchos logran desertar entre el kinder y el bachillerato. Luego, de los que sí lograron por algún motivo llegar al bachillerato, de esos 100 niños, solamente el 40% van a entrar a la educación superior, ya sea el SENA, ya sea una universidad, cualquiera. Ahí la cobertura sigue siendo baja. ¿Por qué? Por un miedo de algunas personas, es un poco ridículo, en serio, de pensar que el hecho de que más personas tengan un título lo que va a hacer es quitarles sus trabajos. Eso nunca ha pasado, aunque haya saturación laboral, que eso es normal. Cuando la gente va estudiando, pues se mejoran las competencias y los requerimientos Ujú. para que la gente acceda a los empleos. Es algo que Sí, ocurre. Ahora, está entrando mucha menos gente a la educación. ¿Por qué? Por falta de presupuesto. Y lo voy a explicar, espero, en un minutico. Lo que okey. está ocurriendo es que en el año 92 salió una ley, la ley 30, con la apertura neoliberal que trae César Gaviria, que establece que la educación no es un derecho sino un servicio. Lo que Ujú, buscaron fue congelar los presupuestos de las universidades públicas a través de ponerles un piso. Eso pensamos que era bueno en el 93, claro, cuando entró en vigencia la ley, que fue que el presupuesto de las universidades crece a medida que crece el IPC como mínimo. Es decir, ujú, el presupuesto de las universidades como mínimo va a ser constante. Y eso fue una ganancia porque ya las universidades entonces no dependen del gobierno de turno para un presupuesto, sino que de alguna manera van a tener un presupuesto fijo como mínimo. El problema es que ese mínimo se convirtió en un máximo. Y desde el año 92 hasta el día de hoy que les estoy hablando, las universidades públicas han crecido en cobertura en un 285%, incluyendo posgrados, pero el presupuesto se ha mantenido casi quieto. ¿Por qué? Porque nos han cubierto el tema del IPC. Y para nuestros oyentes sabrán que el IPC, que es el índice de precios al consumidor, que mide cómo crece la papa, la yuca, la carne, la leche, los huevos, lo que hace es de alguna manera compensar la pérdida del valor del dinero en el tiempo. Eso es lo que llamamos la inflación. Y eso es lo que están cubriendo los presupuestos. Es decir, en términos reales, nosotros solamente le cubrimos lo que hay que aumentarle de nómina a los docentes, pero nunca podemos vincular nuevos docentes. No podemos invertir en nuevos edificios. No podemos invertir en nuevos programas de bienestar. Y eso es lo que ha tenido las universidades públicas en una crisis terrible, que nos ha llevado a ujú. movilizarnos en el 2011, en el 2018, porque no hay ni siquiera para pagar la nómina. Entonces, eso es lo que ha venido pasando. Con gobiernos como el de Gustavo Petro hemos estado trabajando para que afortunadamente, porque esto hay que resaltarlo, se tengan presupuestos significativamente mayores al 5% y ahora hay una adición presupuestal. Pero la idea es que se creen reglas de financiación para que aparte del presupuesto por inflación, pueda crecer los presupuestos de las universidades públicas a fin de asegurar que sea un derecho fundamental. Esos son los dos grandes problemas en bloques resumidos de financiación en la educación básica media, en la educación superior y pues en lo que hemos estado trabajando el cómo. Creo que ya lo dije dentro de la perorata que les acabo de dar. Uno, hay que modificar la ley de presupuestos participativos, asignar mayores rubros y enfocarlos para que el PAE sea universal, para que haya mejor política de vivienda, mejor política de movilidad y por otro lado modificar la ley 30 para que haya una mejor inversión en educación superior. Eso a grosso modo. Okey. Bueno, muchos hablan acerca de el sueño de tener su universidad pública en las veredas, en los municipios, en los pueblos, porque, escuchábamos a Ronald en una entrevista, en un canal, de Colombia diciendo: "Oiga, es que hay gente que se moviliza hasta sin comer desde los pueblos para venir a presentarse en la Universidad Nacional y no hay cupo". Lo vimos en una de las entrevistas que le hicieron a Ronald, y yo decía: "Oiga, pero ¿por qué? ¿Cuándo será el día que Colombia, que los jóvenes no tengan que desplazarse desde los municipios, sino que tengan la educación, la Universidad Nacional, no solamente en Bogotá, sino en todos, y el campo pueda bajar o pueda acercarse a la universidad y estar cerca y tener ese derecho? Ronald, ¿será que eso se puede lograr en Colombia? Bueno, yo soy muy sincero, yo creo que a nivel veredal está un poco complicado, porque digamos nuestro país es un país muy extenso, muy grande, pero se han hecho avances. ¿Para qué? Ujú, Para que haya una descentralización de la educación. Si ustedes revisan el mapa educativo, es decir, donde hay cobertura, pues se van a encontrar que eso es el centro del país.
Sí, por más que llegamos, claro, hasta Nariño por la cordillera central, pues realmente todo el suroriente del país no tiene cobertura. Arauca, Bichada, Vaupés, Putumayo, el Amazonas, todas estas regiones realmente no tienen oferta educativa. Allí donde llega de pronto un poco Arauca es la Universidad Nacional, o abajo al sur del país un poco la Universidad Surcolombiana, la Universidad Nacional en el Amazonas, pero la cobertura en educación en estos lugares es muy baja. Y el gobierno de Gustavo Petro ha hablado de construir sedes universitarias, algo que me parece muy bueno. Ujú, Ahora, es clave pensarse en que la idea no es crear nuevas universidades. Hoy Colombia tiene un sistema universitario que se compone por 34 universidades. Éramos 32 y se acaban de anexar la Universidad Indígena del Cauca y la Universidad Unitrópico, que está queda en los llanos. Entonces, okey, la idea es crear nuevas sedes universitarias para ir arraigando y, digamos, regando educación, sobre todo, yo creo que debería ser la prioridad, por el suroriente del país donde hemos estado sin cobertura durante los últimos años. ¿Es posible? Por supuesto. Lo que preocupa es que hoy de por sí las universidades que ya están, con las sedes que ya están, tienen unos déficits presupuestales altísimos. Estamos hablando de casi ujú, 2.5 billones en funcionamiento. Es decir, solo en el presupuesto necesario para funcionar. Nómina de servicios públicos, 2.5 billones. Y si nos vamos al tema de inversión, es decir, la infraestructura necesaria, los programas deben estar necesarios, la infraestructura tecnológica. Si vamos a hablar de inversión, el déficit va en más de 18 billones. Entonces tenemos que encontrar un punto medio en cómo nosotros podemos ampliar la cobertura. La meta al que se ha puesto el gobierno son 500.000 cupos. Yo dudo mucho que se vaya a alcanzar porque eso sería casi duplicar la cobertura actual que hemos logrado en 100 años. Pues lograrla en 3 años va a estar casi imposible, pero si creamos 100.000 cupos estamos muy bien. el Pasando, análisis yo creo perdón. que eso, digamos, va a ser muy positivo si hoy avanzamos en eso. Y por supuesto que la Universidad Nacional crezca. A mí me encantaría. Ahora, yo soy mucho más fan, debo ser sincero, en que las universidades regionales se fortalezcan en las regiones, ¿sí? Ujú, Porque claro. hoy, por ejemplo, la Universidad del Tolima está altamente desfinanciada. La Universidad Nacional es la mejor financiada de todo el país. Eso yo, cuando estuve en encuentros nacionales, pues, digamos que yo fui el presidente del Comité Nacional de Representantes Estudiantiles, siempre les decía, miren, hay que entender que hay universidades que la están pasando muy mal y que nuestra universidad la está pasando supremamente mal, pero hay universidades que la están pasando peor. Entonces yo creo que hay universidades como la del Chocó, que de verdad deberían crecer, universidades como la del Tolima, universidades como la surcolombiana, digamos que estas deberían ir creciendo, ir creciendo y creciendo para arraigarse en los territorios, más que la propia Universidad Nacional. Y por ejemplo, para finalizar, porque sé que nos ve mucha gente de Engativá, que nos ve mucha gente acá de Bogotá, por ejemplo, yo sí creo, y algo que he criticado un poco la administración, es el hecho que hoy en Bogotá necesitamos aumentar la cobertura en educación y tenemos muy buena cobertura en educación privada en Bogotá. Somos la ciudad que más concentra educación privada. Pero si ustedes se fijan en la universidad pública, tenemos 5 universidades. Sin embargo, la universidad del distrito, que es la universidad distrital, que está altamente financiada, que se la han robado los partidos políticos, que se la ha robado el PIN, que ha tenido escándalos de corrupción como la del IDEXUD, hoy en día no llega a localidades como Engativá y Suba. En Ujú, perspectiva, no llegar a Suba, a la Universidad Distrital, es como que no llegar a una de las 5 ciudades más grandes desde Colombia. Imagínense ustedes Barranquilla sin una universidad pública. Imagínense ustedes a Bucaramanga sin una universidad pública, a Cali. ujú, Eso es la ujú, proporción de que en Suba no haya universidad pública distrital. Y lo ujú, mismo pasa con Engativá. Engativá sería una de las 10 ciudades más grandes de Colombia y no tiene universidad distrital. No hay ujú, carreras en Engativá. Entonces, igual, si bien yo estoy hablando de las regiones, que eso es importante, digamos que muchos oyentes acá que nos ven de Engativá, piensen en ustedes estar en la plaza fundacional de Engativá, en Engativá Pueblo, y usted quiere ir a tener oferta técnica y tecnológica en educación pública, y tiene que irse hasta la tecnológica, y coge usted su SD14 desde allí para llegar digamos, hasta Ciudad Bolívar, usted se va a tomar 2 horas. Eso es ujú. como llegar de Bogotá a Tunja. Sí, Y eso es lo que tiene que hacer cualquier habitante de Engativá o de Suba para acceder a educación técnica o tecnológica pública en Bogotá. Y si no, irse a la 40, allá en Chapinero, para poder ingresar a una ingeniería con cupos limitados. Es decir, aún en Bogotá, en la metrópolis, fíjense todo lo que hay que mejorar en temas de cobertura de la educación pública y en la sí, educación de la universidad distrital. Eso hay que tenerlo siempre en el panorama.
Sí, claro, Ronald, en eso estamos de acuerdo. Creemos que yo pienso, a veces pensamos, ¿será que el problema está en que los recursos deberían estar más en los gobiernos locales para que tengan esa financiación local más autónoma, para que los mismos gobiernos, por ejemplo, los alcaldes locales y los ediles puedan generar esos recursos a las necesidades de cada localidad? Hablemos, por ejemplo, de Bogotá. Aún quiero saludar también a los amigos del Chocó que se conectan con nosotros. Muchas gracias, donde nos escriben. Es que aquí no tenemos ni escuela. Eso es un saludo para la gente de Cacarica, que no, que sí me están dando quejas que ni siquiera tienen las niñas baños. Imagínense ustedes qué grave situación. Y bueno, y ahí donde decimos, ¿será que las gobernaciones están haciendo bien las tareas? ¿Estamos eligiendo bien los gobernadores? ¿Qué está pasando en las regiones? Por ese lado, Ronald. Y dos, en Bogotá. Tenemos alcaldes locales, son 20 en estos momentos, lo acaba de decir Ronald, algo muy importante, antes, sobrepasado. Y entonces estamos hablando de que tenemos en Bogotá caos porque hay tráfico, hay trancones, muchos estudiantes tienen que irse desde Suba, como decía Ronald, hasta Barrios Unidos, y a veces hay trancones impresionantes y no hay cupos. No todos los muchachos de Suba, de Engativá, de Usme, de Kennedy, de Bosa, pueden ir a estudiar a la Universidad Distrital o a la Universidad Nacional y muchos no gozan de los privilegios actualmente para pagarse una universidad privada que en Colombia ya no se bajan de 2 millones de pesos un semestre. No, Y ninguna, bueno, no, un sueldo mínimo de 1.300.000 pesos, Ronald, esto es muy grave. bueno, pues los tres puntos que acabas de tocar, el primero es sobre las regiones. Em, yo no soy, digamos, si bien yo creo en la necesidad de un país descentralizado, Colombia es una república que constitucionalmente está descentralizada, por eso tenemos Ujú. gobiernos departamentales que administran recursos. Bogotá tiene una autonomía presupuestal tremenda y adicionalmente está subdividida en localidades que también tienen una autonomía presupuestal tremenda. Ahora, yo en estos temas siempre he sido un crítico de todas maneras de la falta de control. El debate Ok. sobre centralizar o descentralizar es válido y yo creo que en Colombia tenemos que avanzar en eso para que las regiones tengan autonomía, que todo no dependa de la firma y sello que se da en Bogotá, en las oficinas principales nacionales, eso es cierto, pero ¿cómo hacemos control para que en las regiones, a partir de esa autonomía, pues no nos termine sucediendo lo que nos sucede hoy? ¿Cuál es lo que nos sucede hoy? En educación particularmente, aunque podríamos Ujú. llevarlo a otros temas, Sí, pues que se roban la plata a los clanes políticos. Miren, en Valledupar, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en el Consejo de la Sede de La Paz de la Universidad Nacional, una sede muy bonita, ubicada entre el casco urbano de Valledupar y La Paz, que es vía La Guajira. Y hombre, la cantidad de plata que se roban en esas regiones es impresionante. O sea, allá sí. construyeron una sede que ha costado más de 200.000 millones de pesos, una sede, y donde se han robado casi la mitad. Y usted va y encuentra la sede cayéndose a pedazos, con humedad, mal construida, porque los gobiernos regionales se han estado robando la plata. No es que el gobierno nacional no se la robe, pero lo que hace falta es mucho más control y veeduría sobre lo que hacemos en estos lugares. Lo mismo pasa pues en el Chocó, lo mismo pasa en el sur del país, en el Putumayo, el Casanare es la región de las regiones más corruptas del país, allá llegan muchos recursos de regalías y se terminan robando el dinero de una forma impresionante. Hoy en día, la ley 30 permite que los gobiernos regionales puedan asignar recursos de manera libre a las universidades públicas. Así vemos como regiones como Antioquia entendieron la relevancia de tener una buena educación pública y ustedes ven que la Universidad de Antioquia tiene muy buena inversión. Por supuesto tiene Sí. faltantes, tiene problemas, pero la Universidad de Antioquia generalmente es una buena universidad que está bien rankeada. Hoy en día ha mejorado la UPTC, por ejemplo. La UPTC venía de un declive tremendo y ha mejorado a través de la inversión regional. Le falta muchísimo y ojalá también se salga de las manos de clanes políticos, pero eso nos pasa. Las universidades regionales hoy sufren de una manera absurda, casi todas, porque los clanes políticos se apropian de ellas. ¿Y qué es apropiarse de ellas? No, pues como están en el gobierno universitario, componen los consejos superiores, pues a partir de eso nombran rector y el rector a la vez nombra a los vicerrectores, que a la vez nombra a los directores, que a la vez no hace los contratos, que a la vez las universidades manejan muchos recursos y los clanes políticos regionalmente han buscado robarse esa plata.
Entonces, Ujú. con toda esta perorata quiero decir, sí, yo creo en descentralizar, por supuesto, creo en la autonomía regional, claramente, porque nosotros tenemos que entender las necesidades desde la región. Como país de esos recursos, porque si no lo que terminan es robándose los clanes políticos y de eso tenemos ejemplos todos los que ustedes quieran. Miren, yo no pude ir a Tumaco por problemas de seguridad, me amenazaron, pero es porque allá tienen en el piso enterradas las varillas de la sede del Pacífico Campus, es un nuevo campus que haya, que se lo robaron por malos procesos arquitectónicos y tras del hecho, los paramilitares vigilan la zona para terminar de robarse los materiales que están allá enterrados. O sea, la situación es Mm, absurda, es dramática. Entonces, digamos que yo, por eso digo que si bien necesitan autonomía, hay que revisar muy bien. Segundo bueno, tema, que es ok, el de Bogotá. listo. Yo siempre he sido también defensor, pues yo llevo acá viviendo más de 10 años, que aunque dicen que yo soy de Chiquinquirá, pues me vine acá a trabajar, a estudiar. Ujú, Inicié lavando carros en la autopista sur, ahí al frente del centro comercial Centro Mayor, ahí en la 38 a sur. Y siempre uno de los mayores cuestionamientos es, bueno, se ha planteado igual que en París, igual que en Europa, la ciudad ujú. de los 30 minutos. Hablan de la ciudad de 15 minutos. Bueno, eso me parece, digamos, ya pensar muy en grande. Eventualmente, ojalá, pero hoy en día la ciudad de los 30 minutos. Y eso habla de un concepto de tener el puesto de salud cerca, tener la alcaldía local cerca, tener el CADE cerca, Ujú. tener una universidad cerca. Entonces, Sí, claro. avanzar en esto, fíjense que del resto hemos avanzado de alguna manera, no idealmente, pero un poquito. Hoy podemos Sí. tener un superCAE cerca, una sede de la alcaldía local cerca, podemos hoy tener, digamos, oficinas públicas que requiramos a la mano, oficinas de bancos, casi todo lo podemos llegar a tener a la mano, pero en universidades estamos lejísimos. Imagínese usted un estudiante que iba en Suba Rincón y que tenga Ujú. que llegar a la sede de la Macarena, que tenga que llegar allá a la Perseverancia. O sea, acá A está la sede de la todo lo lejos. Macarena. Eso es lejísimos. Y, Eso es en una montaña prácticamente en Bogotá. Y el y el, transporte, pues no sé cómo está actualmente, ¿no, no, Ronald? terrible, imagínate, Ese porque ejemplo está buenísimo. hay que salir por Suba Rincón, tomar toda la Cali, salir a la 80, luego tomar ahí o la séptima o la Caracas y subir. O te vas a pies de la 26 subiendo por la No, Torre Colpatria para llegar allá a la Perseverancia. O lo peor, pues la gente que le toca en el Vivero, que eso ya queda por la Circunvalar, más lejos aún. Lo mismo pasa en Engativá. En Engativá una vía de salida a usted le sirve. Dos, o la 63 o la 72 para salir de usted de Engativá y usted saliendo de Engativá al vivero en hora pico a las 5 o 6 de la mañana, se tira 40 minutos, sí, solo saliendo de ahí. Y de ahí en adelante coja hasta la circunvalar. Esa es sí, la es tragedia que terrible. hoy tiene un estudiante de universidad pública que estudie ingeniería ambiental en el vivero o que estudie ciencias de la educación en la Macarena para poder estudiar. Y eso pues sin hablar que el almuerzo, sin hablar de la vivienda y otros factores. Uy, sí. Entonces, ahí pues digamos que la ciudad de los 15 minutos está muy lejos, la ciudad de los 30 muy lejos, la ciudad de la hora está muy lejos. Hoy estamos hablando de la ciudad de las 2 horas y como es Ujú. ida y vuelta, de la ciudad de las 4 horas al día. Entonces, Oiga, muchas sí. veces yo en debates sobre calidad de la educación he dicho, ¿cómo usted puede comparar el rendimiento de un estudiante de los Andes que vive ahí en Citibú, ahí a una Sí, cuadra, vive en sí. Citibú, baja, tiene su desayuno, trata su papayita, su jamón, luego se va a su Universidad de los Andes, su Universidad Javeriana Externado, llegan 10 minutos o 5 minutos, con ese estudiante en Engativá o de Suba, que tiene que durar 4 horas movilizándose, llegar mamado a la casa, pues yo que he estado, pues yo ya que terminé la universidad, no hay peor que uno llegar de la universidad de 6 horas de clase, llegar a la casa y a veces a las labores del cuidado, a atender a la familia, el tío, el primo, el hijo, eso sobre todo a las mujeres, dedicarse a las labores del cuidado llegar allí no es nada fácil. Entonces hoy, Uy, con el segundo punto, la ciudad de los 15 minutos hoy en día, creo que es una utopía, creo que podríamos hacer la ciudad de los 30 minutos, pero fíjense lo lejos que estamos de que las localidades grandes como Suba, Engativá, Fontibón, hoy tengan una educación pública distrital, como es el concepto que maneja la UBA, por ejemplo, en Buenos Aires, y estamos muy lejos de eso. Y ya ni qué les digo de las 20 localidades, de que Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, que tengamos esto en Uzme, por ejemplo, Uzme que hoy le decimos de cariño Uzbekistán, pero ese Uzbekistán implica precisamente que un estudiante que quiera estudiar ingeniería y que viva en Uzme se va a tirar 4 o 5 horas al día llegando a la sede de la 40, y es que eso es sí logró, terrible. y eso sí logró
ser uno de los del 10-20% de personas que pasan, porque la gran mayoría no pasan. Imagínense, nosotros no tenemos cupos, los pocos que tenemos realmente están lejanos y son bien difíciles de acceder. Esa es la problemática que tenemos en movilidad, solo en movilidad, respecto a la educación Uy, superior sí, pública de es Bogotá. terrible. Sí, totalmente estamos de acuerdo, es terrible la movilidad. Tenemos que mejorar, es urgente, Ronald, sí. Bueno, ¿y el tercer punto lo tenemos o solo eran 2? El tercer punto que les está comentando es el tema de la autonomía. Ujú, Porque si bien tenemos el poder descentralizado regional y tenemos hoy el día el tema de la movilidad, que eran los dos temas, un tercer tema que me tocaste es el tema de, bueno, los edilazgos y las alcaldías locales distribuyendo y apropiando recursos y tomando decisiones sobre la educación pública local, de la localidad. ujú. Yo Sí, vuelvo e insisto que es un tema problemático, porque hoy en día las universidades por constitución en el artículo 69 son autónomas, son entes autónomos. Eso es algo bueno, nosotros hemos venido peleando como movimiento estudiantil por décadas, que no okey, dependamos de las políticas del gobierno de turno, que no dependamos de lo que está hoy pensando el monarca o el clero, porque es una lucha histórica. Así fue sí, que se derrocó Charles de Gaulle, así fue que acá cayó Rojas Pinilla, porque las universidades como centros académicos son centros ante todo reflexivos del país. Y así centros reflexivos del país tienen que tener la capacidad de autonomía para criticar a los poderes actuales, a las administraciones actuales, a los estándares sistemáticos que hoy tenemos. Entonces eso es clave. Y la autonomía se trasciende a través del hecho, valga la redundancia, que nosotros podamos escoger nuestras autoridades y tener autonomía presupuestal, a pesar de los malos manejos que muchas tienen y que en eso hay que mejorar. Pero por eso es que no estaría muy de acuerdo con que fuesen los edilazgos quienes tengan las posibilidades de estar asignando, distribuyendo o ser las juntas que terminen decidiendo sobre los presupuestos regionales. Yo sobre esto igual invito a que para mejorar esto, lo que hay es que votar bien. Este sistema de elección de alcaldías locales que pocos, digamos, poca meritocracia tienen. Hoy en día presentas tu hoja de vida, te mangualas con la junta administradora local y pues si estás en la terna que escoge el alcalde, que eso ya viene charlado, pues te ujú, dejan de alcalde local y se terminan, son las entidades distritales donde, en mi opinión, sin temor a equivocarme, donde hay ujú. más corrupción. Allí roban en esas alcaldías locales de una forma impresionante, amangualados con las alcaldías locales, con las juntas administradoras locales. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque además en Bogotá, y eso es un llamado a los oyentes, la gente ni sabe qué es eso. Sí, Ay, no, ni idea. ni De idea. acuerdo, Entonces, de que el alcalde, acuerdo, muy de al que acuerdo. levante la mano en un grupo de 10, yo aquí sí cojo a los 10 que están en la panadería, levánteme la mano, ¿quién conoce el nombre de su alcalde local? El nombre de un edil. Es un problema muy Nadie, grave. nadie lo sabe. Entonces, el problema de que nadie sepa Ujú, cómo funcionan las JAL y cómo funcionan las alcaldías locales es que hay poco control político. Todo el mundo sabe quién es Claudia López, todo el mundo se lo sabe de memoria, todos los días hay escándalos de Claudia López, buenos, malos, regulares, pero hay un control político sobre su gestión, a veces excesivo, a veces no tanto, ¿sí? sí. Pero con las alcaldías locales no. Entonces, a mí lo que me preocuparía es que si entramos a este tipo de propuestas, donde las alcaldías locales además ahora administran recursos de la educación superior a nivel local, pues yo creo que nos termina entrando en un problema de autonomía terrible, porque en mi opinión, eso tendríamos que revisarlo muy bien. El sistema administrativo de Bogotá es tan complejo que las alcaldías locales hoy son una necesidad, pero tenemos que revisar muy bien cómo funcionan, porque la pérdida de recursos allá es impresionante. Y el clientelismo que funciona en esas instancias de participación es tan absurdo que ellos se terminan peleando y feriando las elecciones locales y los ediles terminan saliendo por la burocracia que les dan los alcaldes locales. Imagínense si tuviesen la potestad también ahora de jugar con los presupuestos de la educación superior. Sería terrible, no, eso me Pero, parece Ronald, pero no terrible. no será que de pronto, si empieza a haber una administración que tiene más recursos, la gente estaría mirando más y se haría más control sobre esos, a muchas personas llaman las alcaldías locales de Bogotá como elefantes blancos porque dicen que eso no sirve para nada. Muchas personas se quejan porque dicen, yo ni sé para qué sirve eso. Y nosotros desde la 10 Radio, que nacimos en Engativá,
y nuestra intención periodística era como informar acerca de para qué funciona una alcaldía local, ¿no? Porque dijimos, ¿cómo? Y esto, ¿por qué no hay tanta noticia? Pero ahí es donde vemos el hueco que también tienen los medios locales, que así como la educación, yo siento que también se necesitan esos medios de comunicación locales que existen en todo el mundo. No sé por qué en Bogotá no logran posesionarse medios locales, por ejemplo en Engativá con fuerza, y es que tampoco hay un apoyo así como para impulsar, para que los periodistas empiecen a informar sobre esos temas y hacerle más control político a los presupuestos, porque es que nosotros sí añoramos una universidad pública y más escuelas. Ahora hablamos, Ronald, de los niños. Yo esta mañana estaba tocando un tema de los niños que, por ejemplo, en Suba estudian en Engativá y es un desorden de escuela también, niños de 5 años levantándose a las 4 de la mañana porque la escuela le queda como casi hora y media. Imagínense, los niños tan pequeñitos, eso es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque tenemos muy descuidadas las localidades, me parece a mí, Ronald, si hablamos del tema de Bogotá, ¿no? Para no entrar, porque ya con Bogotá esto es un caos. Imagínense, también las regiones los entendemos, pero imagínense esto, Ronald, la gravedad, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Si tenemos un gobierno local hay que usarlo y mejorarlo, pensamos, no sé qué opine. Coincido. Igual, digamos, la crítica sobre las alcaldías locales, yo la sostengo. Eso sí creo que no son todos ni todas. Pues hay alcaldías locales buenas y que hacen un buen ejercicio. Pero sobre lo primero, ¿qué hay que decir? En Bogotá nos hace falta mucha apropiación local, Sí, muchísima. sí, Es sí, algo sí, que se dejó de lado, que en temas de cultura ciudadana, porque como eso está en segundo plano, pues no sí, lo tenemos presente. Y ya en temas presupuestales, ni se diga. Porque sí. yo vivo acá en la localidad de Engativá, o sea, yo soy de Engativá, llevo todo lo que llevo acá en Bogotá, más de una década en la localidad de Engativá. Aquí en La Clarita, aquí, este es mi apartamento chiquito acá en La Clarita, cerca de Santa Elenita, esta es mi localidad. Pero yo me la vivo todo el tiempo en la Universidad Nacional. Pues, la mayoría de mi vida, la mayoría de mi tiempo, me la vivo en la Universidad Nacional, obligaciones, es allá. Y Ujú. eso ha hecho que, pues, evidentemente, mi localidad se convierta en la Universidad Nacional. Entonces, el problema de que no haya esa ciudad de los 15 minutos es que hoy en día el trabajador y trabajadora de Engativá, pues trabaja en Santa Fe, trabaja en Usaquén, trabaja en Chapinero, trabaja en Teusaquillo. Entonces, no ve las dinámicas locales porque finalmente su sitio de trabajo queda allá. Es una crítica que se le ha hecho a la planeación distrital en torno a la ubicación de los colegios, que ahí debería haber opciones para que un padre de familia, por ejemplo, que si bien vive en Suba, trabaja en Chapinero. Si trabaja en Ujú. Chapinero, debe tener la posibilidad de que su hijo, si se le adapta mejor, estudie en Chapinero para que él pueda llevar a su hijo tanto al colegio y luego irse al trabajo y luego cuando salga del trabajo recogerlo rápidamente para evitar que sean las labores del cuidado en la casa, la esposa, la abuela, Ujú. la tía, la que El tenga que hacer ese caos. tipo de labores. Entonces, eso es porque nos hace falta mucha planeación distrital. Pero lo primero es, claro, la apropiación local. Hoy en día tenemos redes sociales donde nos informamos de todo. Está la red social donde nos informamos de la farándula y el chisme, digamos, del día, qué pasó con Sí, Kim Kardashian, con Taylor Swift, y lo seguimos, pum. Si yo sí. quiero escucharme, escucho el podcast de política de María Jimena Duzán, buenísimo, ¿no? Me veo la noticia del día. Y luego, si quiero análisis deportivo, no sé, veo Deportes W, lo que sea, ¿sí? Sí. La pregunta es, si yo realmente mi realidad la vivo es en mi localidad 24/7, allá tengo la casa, allá es donde yo pago Ujú. mis impuestos, a mí lo que me preocupa no es, digamos, aunque por supuesto sí lo que pasa en el Portal de las Américas, pues imagínense, en Gativá solamente tiene el Portal 80, ¿y qué más hacemos? Pero esa es nuestra realidad, el Portal 80 y la ruta SE14 y la ruta 403A, esa es mi realidad, pero Ujú. nadie escucha la emisora local. Imagínense, nosotros, insisto, en Engativá pueden ser unas 10 ciudades más grandes de Colombia. Nosotros no Claro, es escuchamos la emisora gigante. local. Nosotros no sabemos cuál fue la opinión hoy del alcalde local. ¿Por qué esa construcción de la avenida, la ampliación de la 63, de todos los lotes que compraron allá en Engativá Pueblo? ¿Por qué eso le dejaron ahí? Eso lleva la mutis abandonada ahí 8 o 10 años. ¿Quién informa sobre eso? ¿Quién informa sobre las problemáticas medioambientales que están ocurriendo en los humedales del Parque de la Florida? Del Jaboque? ¿Quién está Ujú. informando sobre eso? Nadie.
Y usted todos los días habita eso, usted todos los días pasa por ahí, usted llega en las noches y usted pasa, acá pasa por el 72, pasa por el Vivero, y usted todos los días pasa por ahí y escucha que atracan gente, y usted no entiende las dinámicas de seguridad que hay allí, que la Ujú, rampla, ¿qué pasó? Eso nos hace falta mucho en Bogotá, porque si sí. bien nuestro diario vivir en la localidad y eso es gigante, pues pareciera que como somos un distrito, finalmente estamos más preocupados por las dinámicas nacionales, por lo que pasó en el gobierno nacional y Ujú, localmente no. Entonces yo creo que allí es importante ir fortaleciendo. Yo sí siento que nos toca de forma alternativa, que nos toca a través de estos canales, a través de redes sociales, a través de ujú. medios comunitarios, informarnos de lo que pasa en nuestras localidades y esto requiere de una apropiación local y de cultura ciudadana. Qué bien, Ronald. Sí, totalmente de acuerdo. Chévere, sí. Que vuelva la cultura ciudadana a las localidades, a los territorios, a los barrios, en el barrio. Hablamos de los presidentes de las juntas de acción comunal. Hay una propuesta para que lleguen recursos directamente a las juntas de acción comunal. ¿Cómo vemos eso, Ronald? ¿Será que se puede hacer una unión entre gobierno local, juntas de acción comunal y la universidad pública? Porque bueno, Colombia con ese sueldo y esa inflación, no sé cómo hacen los padres de familia, mis felicitaciones, para estar pagando semestres de ceros. O sea, a mí es locura total. O sea, yo digo, Dios santo. No, yo espero que a todos les vaya muy bien y pronto dirán, no, pero Tatiana, yo no me gano el millón. Genial, espectacular, qué buena noticia, porque de verdad eso nos encanta en la 10 Radio, que Colombia avance. ¿Cómo vemos eso, Ronald? Bueno, sobre lo primero, que las juntas de acción comunal puedan administrar recursos. Yo en este caso sí lo veo viable, o sea, no, esto no lo veo tan descabellado porque yo sí creo que la acción comunal debe Ujú, fortalecerse en Colombia. Y hoy en día la Junta de Acción, para que además se fortalezca la Junta de Acción Comunal, debe tener mayor incidencia en las decisiones locales que se toman. O si no, pues la ujú. gente, pues sí, ve el megáfono pasar, que mañana hay reunión de la Junta en el salón comunal, y que, pues sí, Sí, pero poco termina realmente también importándole qué decisión se toma ya o qué se haga, ¿sí? Y eso ujú. es importante entonces fortalecerlo. Y eso uno lo fortalece a través de que me duela un poquito, pero no solamente que me duela un poquito, sino que tengamos capacidad de acción real, que no solamente seamos unos consejeros o los que hacemos la denuncia y con las cacerolas nos sentamos a aplaudir para que nos tapen el hueco, sino que en verdad tengamos la posibilidad de tener incidencia en la política pública. Y eso me Sí, sí, parece sí. clave en un país que se busca descentralizar desde la horizontalidad, desde las bases. Ujú. En eso yo sí estoy de acuerdo, por supuesto. Eso sí, siempre yo soy muy insistente en esto porque lo he vivido toda mi vida, siempre y cuando queremos buenos mecanismos de control. Ojalá desde las bases, ojalá desde los Ujú. mismos barrios, para que podamos hacerle veeduría clara a los recursos y no se nos conviertan en la nueva instancia de mermelada. Entonces, ¿a cuál junta de acción le doy más? ¿Cuál Ay, es la sí. que disfruta más plata? Si yo No, soy no, no. amigo del presidente de la junta, a ver si él sí me arregla aquí la cuadra y me le pone alumbrado, o pone el adorno navideño, o me limpia la casa. Eso sí me parecería crítico, o sea, eso sí Es ya. que cómo controlar esa plata en las juntas de acción comunal. Tendrían que crearse una veeduría también de la junta de acción comunal muy fuerte que no se vuelva rosca, que eso es lo feo, ¿no? Que se vuelve todo como una mermelada, así, ¿no? Pero las asociaciones han tenido la capacidad, no, yo sí, yo confío en la capacidad de que el barrio se organice. O sea, Sí. y si el barrio se organiza, puede hacerle veeduría de los recursos y puede funcionar. Y eso yo creo que no está tan lejano. Pero la preocupación está, o sea, yo la planteo de entrada, al igual que con lo de las regiones, porque no, encantado que los presupuestos estén cada vez más descentralizados. Pero es que en Colombia tenemos un círculo vicioso. En Sí. Colombia hemos creado pobreza monetaria a niveles impresionantes. Entonces, cuando yo voy a los barrios, yo hago muchos Ujú. recorridos por las localidades de Bogotá, llevando preuniversitarios populares, hablando de calidad en la educación, reuniéndome con rectores de colegios, ¿sí? Pues digamos en el proceso del activismo que llevamos. Pero vuelvo y juega que uno siempre encuentra que la gente quiere ver cómo roba. Entonces digo, no, mire, yo quiero hacer un encuentro con los niños de Tunguelito o de Antonio Nariño.
quiero hablarles a los chicos sobre las posibilidades que hoy tenemos de acceso a la educación superior y por qué es importante luchar por el tema. Y hablo con fulano, el presidente de la Junta de Acción Comunal. Ah, por supuesto, yo le presto aquí el salón. Tiene un costo de X pesos. Yo digo, bueno, no lo tengo porque se entenderá que soy estudiante, apenas reúno para pagar mi arriendo, no tengo pues para pagarle a usted un arriendo de un día de un local de eso. Y pues para eso está la Junta, ¿no? Yo voy a impactar a los chicos de su localidad, de su barrio. Bueno, pero entonces el alcalde local tiene que ponerme lo del refrigerio. Y el refrigerio, entonces usted me hace el saludo, pues como presidente de la Junta, porque yo gestioné el refrigerio. Entonces buscan cómo le meten la plata y buscan cómo posicionar al hombre y el refrigerio, el jugo que vale 1.000 pesos lo terminan comprando a 4.000 y si yo le dije que iba a convocar hoy a 100 niños, me compró refrigerio para 500 y yo terminé viendo refrigerio para 200, los 100 que sobraron los reparten y los otros 400 que no se entregaron los utilizan para otra vaina. O sea, eso es mi dinámica de todos los días, que toca denunciar y que denunciamos. Entonces, yo tengo esas preocupaciones porque es que en Colombia el hecho de haber creado esa pobreza monetaria ha hecho que muchas personas encuentren la forma de superar esa pobreza monetaria a través de la corrupción. Y Colombia es un país corrupto. No digo de población corrupta, porque yo sí algo creo es en su población. Yo me En subo la al gente. Transmilenio y veo de la gente, cediendo de la silla, siendo decente, preocupada, un poco angustiada, porque yo a veces que voy a Manizales y voy a las demás ciudades, me dicen, es que ustedes los rolos, ustedes los cachacos, porque yo soy más rolo que cachaco, ustedes son muy desconfiados, son mal mirados. Yo le digo, hermano, lo que pasa es que pues cuando usted va saliendo a la calle y el que va atrás con una maleta lo puede hasta atracar o matar, pues sí está bien difícil, ¿no? Como hacer buena cara. Pero uno de los problemas, o sea, yo creo en la gente y creo que en Bogotá la gente que la habita son buenas personas, preocupadas, desconfiadas por nuestro ambiente que vivimos de inseguridad, pero en donde sí hay mucha corrupción. Y si no le echamos el ojo a eso, cualquier propuesta como estas, descentralicemos los recursos para que puedan invertir en educación, para que los niños tengan mejor calidad educativa, para que hoy tengamos mejores vías, mejor seguridad, para que las juntas de acción comunal se fortalezcan. Toda tiene que venir atravesada por un fuerte control sobre los recursos, porque de lo contrario se vuelven a crear en instancias de repartición de mermelada y hoy que estamos preciso justo en las elecciones regionales, algo que uno siempre se encuentra es que el presidente de la Junta de Acción Comunal le promete su apoyo a 5 personas, no se lo da a ninguno, porque pues depende de cómo lo trancen. Y usted, presidente de Junta de la Acción Comunal, que es honesto y que hace las cosas bien, pues termina viendo su nombre empañado por ese presidente de Junta de Acción Comunal que hace las cosas mal y que ve solamente por su beneficio y por ver cómo ubica a su hijo o hija en una entidad distrital y así apoya al concejal. Y el concejal va y lo que hace es una reunión en un salón comunal con cero mérito, con cero trayectoria, con, digamos, personajes que llegan es con plata, quizás estudios tendrán, pero todos con plata, gente que jamás ha montado en Transmilenio y a la gente que usted termina eligiendo. ¿Por qué? Vuelve y juega, porque a partir de la Junta de Acción Comunal se gestan ese tipo de cosas. Entonces hay que elegir bien y ver cómo hacemos control para eso, para que los recursos de la educación, hoy tan escasos, no terminen yéndose en malas prácticas. Muy bien, Ronald, gracias. Pues Ronald, qué buena entrevista, muchas gracias. Y bueno, Ronald, ¿cuántos años tiene actualmente? Perdón que le 27 años. pregunte. 27 años. ¿27? Sí, señor. 27 años, bueno, 27 años. ¿Y cuánto en esta lucha? Ya 10 años más, un poco más de 10 años, 12 desde el colegio. Desde los 17 años, dese en cuenta de cómo los jóvenes desde muy temprana edad ya empiezan a decir, oiga, esto está bien, esto está mal. Entonces, este año, yo sé que hay elecciones y todos ya en Bogotá y en Colombia tenemos que pellizcarnos y también los colombianos en el exterior estar pilas del país, porque no solamente esto es un problema, no, es que yo como me fui ya no me importa, pero estamos afuera y estamos, ay, que no sé qué, y también la pelea, ¿no? Entonces, pilas ahí, porque si es colombiano, tiene que estar pendiente. ¿Qué podemos recomendarle a la ciudadanía, Ronald? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos aconseja con estos 10 años de experiencia que usted tiene encima ya ahorita en octubre? ¿Cómo elegimos bien? Bueno, pues yo creo que lo importante, yo le voy a decir un datazo, porque la educación es un tema muy popular, mucha gente ha llegado con las banderas de la educación a gobiernos locales o a consejo, en fin, no es una bandera nueva.
Ujú. El tema es que primero para eso hay que tener experiencia. No es solamente decir educación porque yo pasé por la universidad y ya, y pues como me eduqué, entonces ahora trabajo por la educación. Es una bandera que mucha gente comparte. ¿Qué es lo clave? Primero ver la experiencia, el trabajo, pero segundo la perspectiva que tenga de la educación. Una educación pública, gratuita, de calidad, al servicio del pueblo colombiano y que sea vista desde una manera sistémica. La educación es sistémica. No es un profe, alumno, pizarrón y se acabó. La educación requiere de seguridad, la educación requiere de una buena política alimentaria, la educación requiere de una buena política de ciencia, tecnología, innovación, investigación. La educación tiene que tener un propósito, tiene que impactarnos para que el país mejore en aspectos productivos, para que mejore en aspectos científicos, para que sea un canal de movilidad social. La educación es un canal motor de la movilidad social de los grandes países, es la educación, es la capacidad de que yo vengo de Chiquinquirá, de un pueblo de estrato 1. Yo tengo la posibilidad de trabajar en un centro de investigación porque puedo acceder a la educación pública, el único de mi familia que lo logró, lamentablemente. Y es a lo que tenemos que apuntar, a que haya movilidad social, a que aquellos que venimos de los estratos bajos podamos mejorar a través de la educación, que sea ese motor de transformación y que no dependa de los recursos. Entonces, ven, movilidad social, transporte, alimentación, seguridad. Tiene que ser de forma integral, sistémica. Y si usted quiere apostar por alguien, primero que lo haga una persona que tenga esa visión. Lo segundo, es clave que podamos entender lo siguiente. Ojo cuando usted vaya a votar por esas propuestas que usted le dice que le va a construir 5 sedes universitarias, 10 colegios, 15 jardines, y que usted lo conoció el día que hoy le hicieron la jornada aquí de regalo, regalar pan o de jornada de embellecimiento de parque, porque ahorita, digamos, a todo el mundo le encanta ahora embellecer el parque, curioso, ¿no? Faltando 6 meses. Pero lo importante es que usted encuentre, digo yo, ojalá a esa persona que usted conoce, a ese amigo, a esa amiga, que usted sabe que se ha dedicado toda su vida a trabajar. Intentemos votar menos por el político tradicional y más por el político alternativo. Entonces, esa es como la otra visión que yo tengo, porque hoy, de alguna manera, yo siento que es positivo que el país esté hablando de reformas, que el país esté hablando de transformaciones, de cambios. Requiere son las personas adecuadas para que estén allí. Y crea que su país tiene personas que tienen esas capacidades. E insisto, pero tiene que ser con visiones claras, con apuestas concretas, que ustedes sepan, si ven que la propuesta de Ilasgo es que puedan repartir recursos, es porque hoy no tienen esa potestad, entonces el que le esté prometiendo eso, pues sepa que le está dando carreta. Si alguien usted nunca lo vio pasar durante 4 años, y hoy le va a decir que en los próximos 4 años sí lo va a hacer, cuestióneselo mucho, ¿sí? Cuestióneselo bastante, hágase la idea de que eso no va a ser así, que cada 4 años aparece todo el mundo y se acuerda que existe su localidad, que existe su distrito, que existe el departamento, que existe la alcaldía cada 4 años, pero los próximos Ujú. 4 años no se enteran de nada. Entonces, Ay, sí, es eso. horrible. Sí, eso, la dinámica electoral en Colombia es terrible, pero yo creo que a través de estos medios de comunicación usted encuentra personas valiosas, creo que usted a través de redes sociales, creo que a través de su vecino, creo que a través de ese trabajador, trabajadora de la localidad, usted encuentra personas extraordinarias, experimentadas y que se han vivido esto todos los días y a partir de ello usted puede tener unas alternativas. Entonces yo le diría eso y que entienda, y con esto finalizo, que el cambio inicia por usted también. Ujú. Eso es carreta que se ha echado durante años, pero si algo yo me he dado cuenta de las pocas transformaciones que hemos logrado en educación, que si hubieran sido pocas, han sido sustanciosas. En el 2018 logramos sacar 5.2 billones de pesos para la educación. Eso lo ganamos en el 2018 a través de marchas, de propuestas, de sentarnos, de luchar. Hoy tenemos en trámite un proyecto de ley que redacté, por ejemplo, con Ariel Ávila, con Jennifer Pedraza. Todos venimos de universidad pública, todos venimos del activismo de la universidad pública. Se logró porque personas creímos que esas pequeñas transformaciones eran importantes y que yo podía hacer cosas, que yo podía alzar la voz, que yo podía manifestarme, que yo podía señalar las problemáticas de mi localidad o de mi sector gremial. Desde que cada una de las personas entienda que puede hacer una transformación pequeñita y que, por ejemplo, ese voto es importante también, yo creo que hoy podemos ayudar a que no solamente Bogotá, sino que en general el país pueda ir mejorando desde que salgamos de esas dinámicas tradicionales. Ese es mi consejo. Bueno, pues muchas gracias. Ronald Vargas, líder juvenil y ex representante de los estudiantes en la Universidad Nacional. ¿Lo extrañan en la Universidad Nacional, Ronald? Pues sí me han dicho mucho cuando yo me retiré, yo tomé la decisión de no reelegirme, no creo en eso de uno
quedarse en el poder. ¿Por qué? Pues Bien. yo me elegí con la votación más alta en la historia de la Universidad Nacional. En la historia de sus Guau. 150 años, yo fui el que más votos sacó, saqué más de 12.000 votos, eso fue una votación absurda, eso es mayor votación que el 90% de las alcaldías del país. Em, yo creo que hice una labor muy buena. Yo me esforcé, yo soy una persona muy apasionada, no sé si se da cuenta uno, pero yo me apasiono mucho por lo que hago y en mi representación yo me apasioné muchísimo. La Universidad Nacional es una de las, digamos, 10 corporaciones más grandes del país y maneja un presupuesto de 2.2 billones. Si fuera en términos locales, sería la localidad que más recursos administra. Imagínense la proporción. Y yo a eso me dediqué en alma, vida, corazón, a trabajar por ese tema, a redactar proyectos de ley, proyectos de acuerdo, Guau. a entender el sistema educativo no solamente nacional, sino nacional. Y eso me generó muchos sacrificios. No es que yo haya terminado cansado, sino que creo que puedo evolucionar en otros aspectos y que uno aferrarse al poder no es bueno. Entonces tomé la decisión con mi familia, con mi equipo de trabajo, creamos un equipo de trabajo gigantesco de más de 200 personas a nivel nacional, un equipo fantástico de profesores, de egresados y también de muchos estudiantes de todas las áreas del conocimiento que trabajamos en pro de la educación del país. Y pues yo tomé la decisión de no aspirar nuevamente a este ejercicio, porque además también voy a entrar a la maestría en ingeniería industrial ya. Entonces tomé la decisión de no hacerlo y dar la oportunidad de que nuevos liderazgos vayan surgiendo. Eso sí, en la universidad hicieron una firmatón para que yo me reeligiera, pero Guau. pues por más que yo agradezco ese afecto que yo... Mire, ser representante estudiantil en la universidad no es fácil. Somos el político, la versión del político de la universidad, así que generalmente no, como a cualquier político no nadie lo quiere. En mi caso no fue así, en mi caso ahí me brindaron un amor y un cariño impresionante como yo creo que no ha habido precedente en la universidad, pero a pesar de eso yo creo que hay momentos en la vida en la que uno, el liderazgo yo creo que se compromete, comprende por el hecho de saber dar un paso atrás para que otras Ujú. personas den un paso adelante. Y pues sí, Guau. por más que me han insistido, no creo que es un ejercicio que valoré, que amé, con esa palabra, amé, se convirtió en mi vida, en mi corazón, pero al que lamentablemente, bueno, no, afortunadamente creo que ya hemos evolucionado de él y que hay que dar también un pasito al costado. Pues felicitaciones, por ese pensamiento democrático, y por supuesto de evolución, Ronald. Bueno, sí, bienvenido a nuevas cosas, a cosas más grandes, a trabajar por la educación de Colombia. Es urgente. El corazón de la 10 Radio, la educación. Nosotros nacimos porque vimos la necesidad de educar desde Engativá muchas cosas. Entonces, felicitaciones, Ronald. Y bueno, y que acá regrese Ronald nuevamente para que sigamos hablando de más temas más adelante, porque esto no termina, Ronald. Y por ahora, Ronald, las redes sociales para que nuestros seguidores de nuestros canales en Facebook, en YouTube, en Instagram, en el TikTok y en el Twitter, pues también se unan a Ronald y le puedan hacer sus preguntas y sus comentarios siempre con el mayor de los respetos. Ahí está, Ronald. Vale, mis redes son, por si me quieren seguir, Ronald Vargas UN en Instagram para que me sigan, Ronald F. Vargas en Twitter, que son las dos redes que más manejo. En Facebook estoy como Ronald Vargas, así que ahí me pueden buscar. Y además soy el presentador de Prensa Libre, que es un portal alternativo muy grande. Entonces también los invito a que sigan este proyecto que es muy chévere. Y por supuesto que sigan a Tatiana y a esta radio que yo creo que tiene esa labor importante de la que ya hablamos, de crear apropiación local y que la sigamos apoyando en todo lo que se pueda. Muchísimas gracias a ti, Tatiana, y a todos los oyentes por darme esta oportunidad. Gracias, Ronald. Muchas gracias. A nosotros de verdad muy felices de tenerlo en esta mañana. Ronald, un abrazo gigante. Y bueno, saludos a toda la gente linda de Engativá y de la Universidad Nacional y que, mejor dicho, para adelante es para allá, como decimos los colombianos. Un abrazo, Ronald. De forma, un abrazo a ti, Tatiana, y a todos ustedes. Que estén muy bien. Gracias, también saludos a toda la gente linda de Chiquinquirá y a todos los que nos escriben en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Hoy un invitado muy importante, un líder juvenil, lo han escuchado. Si usted llegó tarde a la entrevista, quédese conectado porque lo vamos a dejar en repetición de esta entrevista. Y bueno, lo invitamos para que nos deje sus comentarios debajo de nuestras entrevistas o nos escriba al más 41 76 702 97 38 o al 314, el más 57 314 706 8371. Me despido, pero los dejo aquí, conectados aquí, acá, en la radio alternativa www.la10radio.com, porque hoy es miércoles educativo, pero también tenemos un miércoles